Hola, bienvenidos a un nuevo programa. Estamos en el subte para encontrarnos con Verónica Cordeiro, artista, curadora, brasileña radicada en Montevideo hace casi 3 años y con una presencia importante en Fotograma 2011, ya que está curando 2 de las muestras del subte y la muestra Río Montevideo del artista Rosángela Renaud. Verónica, ¿estás presente en estas muestras del subte, en las 2, Memoria Fotográfica y Diario Un Retrato, a través de un trabajo de curaduría? ¿Cuáles son las bases conceptuales que atraviesan estos trabajos? ¿Cuál ha sido tu rol? En Diario Un Retrato, que está en la sala M, Daniel me invitó para pensar un proyecto curatorial, entonces yo invité a otros 2 fotógrafos y la propuesta era pensar una muestra un proyecto en progreso que fuese un poco autorreflexivo en relación a su relación con el proyecto de Fotograma. Entonces pensar la fotografía, pensar el lugar de la fotografía hoy, y para eso creamos una narrativa, una historia basada en el retrato, y a partir del retrato nos desarrollamos un proyecto a lo largo de 9 meses con encuentros semanales para justamente desde el proceso creativo pensar la historia del retrato, el retrato en la historia de la fotografía y el lugar de la fotografía en la historia del retrato. Y en esta muestra de memoria fotográfica, que es una curaduría en realidad de Santiago Tabela, él invitó a 9 artistas, entre uruguayos y argentinos. A estos artistas se les dio un CD con muchísimas imágenes del archivo fotográfico del Centro Municipal de Fotografía, el archivo fotográfico de la historia, digamos, de Uruguay, de Montevideo. Entonces, en este proceso creativo de cada artista, Santiago nos invitó a mí y a otra curadora, una curadora argentina que se llama Patricia Jaquín, para en diferentes instancias reunirnos con los artistas y acompañar y analizar y criticar el proceso de elaboración de las propuestas que ellos estaban desarrollando en relación a este material histórico, ¿no? La primera instancia fue conmigo, nos reunimos en un espacio. Durante muchas horas, cada artista traía el proyecto, algunos en imágenes, otros apenas en propuesta, de las imágenes, ideas que más les habían llamado la atención del archivo que habían visitado. Después de cada presentación yo les daba una devolución, les haces un poco como, cuestionás qué es lo que están pensando, por qué lo están pensando de esa manera, algunas propuestas más claras, más sucintas, otras todavía como un poco. Y fue fantástico. Y después, entonces, como un mes después, vino Patricia Jaquín y se hizo lo mismo, ya agarrando los proyectos en una instancia más elaborada. Entonces, me pareció muy interesante. En este contexto específico, mi papel no era el de intentar esbozar una línea que de alguna manera uniera las propuestas y los trabajos de los 9 artistas. En primer lugar, porque yo no soy la curadora de esta muestra, ese sería el trabajo de Santiago, y quizás ese trabajo ya estuviera desde el principio en la elección de esos 9 artistas, ¿no? Mi papel, así como el de Patricia, era el de analizar cada propuesta y basarse en el rigor y calidad del trabajo siendo desarrollado, ¿no? Contanos qué tenés planeado. ¿Hay algunas charlas que estarán a tu cargo? Para Diario Un Retrato tenemos una charla a fin de octubre. Después estoy haciendo la curaduría de otra muestra para Fotograma que se llama Río Montevideo, y es un proyecto que ya estamos desarrollando hace como un año.
con una artista minera, brasilera, que vive en Río hace muchos años, Río de Janeiro, que se llama Rosángela Renault. Es una fotógrafa que no fotografía desde los años 80. Trabaja casi exclusivamente con archivos y con material de diarios. Como curadora, ¿cuál fue tu formación, las cosas que tú rescatás? Y yo nací y crecí en São Paulo, soy hija de uruguayos, que tengo esa doble nacionalidad, pero soy licenciada en Historia del Arte y Literatura y después hice un máster en Antropología Visual. Y mi escuela de curaduría fue la 24ª Bienal de San Paulo. Para mí lo más importante hoy es que la práctica curatorial, el curador que se posiciona como curador y trabaja como curador y firma exposiciones, la primera cosa es que ese curador realmente sepa lo que es la historia y tenga formación o institucional académica o autodesarrollada, pero que realmente sepa lo que es la curaduría, la historia de la curaduría, que tenga noción de todos los paradigmas, de las grandes muestras que se han realizado, la diferencia entre Walter Hobbes y Harold Zeman, y en fin, es una historia tal como la conocemos, europea y norteamericana. Bueno, y es un campo que abarca, sí, que necesita que busques conocimientos amplios desde museología, arte y tu relación con los artistas y el campo artístico que te interesa, sociología, antropología, historia, política. Se habla como un poco de todo, se intenta situar la práctica y el trabajo del artista dentro de un panorama amplio. Carbono 14. Aquí estamos frente a un dibujo de pared in situ de Martín Vergés, se llama Carbono 14. Fue interesante en la charla que Martín hablaba de su interés por estas imágenes de retratos de familias y de grupos de niños, que también fue el interés de Santiago Velasco allá, que retrataban a estos niños disfrazados para el carnaval, todos como muy duritos, sin expresión. Y me pareció súper interesante el pensamiento de Vergés en esa instancia, de esa charla, que hablaba de cómo de repente en esa instancia la fotografía se asemejaba a la pintura. Quizás el único proyecto que no haya cambiado mucho desde la propuesta
inicial es este de Jacqueline Lacasa, que ella ya tenía bastante claro lo que iba a hacer con la iconografía, digamos, de esta estatua, que creo que es el primer monumento, ¿no?, público de Montevideo, y fue cambiado de lugares, y a ella le parecía muy curioso cómo la Estatua de la Libertad en realidad tenía íconos que no remiten a la libertad, y que le era difícil investigar y descubrir por qué se habían elegido esa simbología, ¿no? Y aquí Santi Velasco. Carnaval. Carnaval dice, ¿no? Como Vergés se había interesado, las fotos que más le llamaron la atención fueron las imágenes justamente de estos niños, todos vestidos para el carnaval. Estos niños, en el contexto de un evento cultural que relacionamos con alegría y cierto aspecto dionisíaco, ¿no?, de liberarse y de bailar, en realidad en estas fotos se reflejaba todo lo contrario, unos niños completamente contenidos que parecían haber sido forzados a usar estos disfraces. Este es un colectivo argentino, Eduardo Molinari creo que es, y Azul Blaseotto. Y como colectivo trabajan mucho de esta manera, presentando situaciones de archivo. Y desde la primera reunión conmigo, que estaba Eduardo en la primera y después en la segunda vino Azul, ellos ya sabían que querían trabajar con el Hotel Carrasco, ¿no? Un fenómeno que les había llamado mucho la atención, como esa construcción, ¿no?, tan imponente quedó de cierta manera abandonada por tanto tiempo y ahora es tomada por una de las redes, ¿no?, más poderosas de hoteles. Y ¿qué sucede en ese espacio de limbo cuando eso se cierra y empieza la inversión y construcción y después para y cambia? Y cómo afecta el paisaje del barrio, de la vecinanza. Y de la llegada, porque ¿no?, del aeropuerto es como casi las primeras cosas que ves de la ciudad. Claro. Ya se presenta un contexto de archivo que la idea es que suscite curiosidad respecto de un monumento que uno pasa frecuentemente, que es parte del imaginario de su ciudad, pero que uno no lo piensa reflexivamente, porque está ahí y porque quizás el Hotel Carrasco no haga parte de nuestras vidas diariamente y profesionalmente, entonces no lo pensamos, está ahí siendo reformado. Estamos frente a la casa de Roberto Schettini, que se presenta al festival con la muestra Crepúsculum. Además de fotógrafo, Roberto tiene una larga trayectoria como docente y hace especial foco en las técnicas digitales. Roberto, estás presente en Fotograma con una muestra tuya que me gustaría que nos contaras de qué idea surge, cuál es el concepto que la atraviesa. Primero, como casi todas las cosas que yo he hecho en fotografía, no han sido obras demasiado programadas ni muy planeadas, sino que son descubrimientos de lo que la vista, la mirada me va llevando a descubrir y después en la revisión encontrar un significado. Ese ha sido históricamente mi método, aunque yo preconizaba otros métodos de trabajo, no me iba dando cuenta de que yo trabajaba de esa forma. Las fotos fueron sacadas en una sola sesión, en un solo momento, en un extinguirse de la luz crepuscular, en el atardecer. Era algo que está sacada en un momento de descanso, en el verano, era algo que se me iba dando repetitivamente. Yo una tarde lo vi, que se me moría la luz, a la otra tarde descubrí otras cositas que se me moría la luz y un día agarré la cámara y saqué las fotos de eso. Y después, cuando de alguna forma le voy a dar una cierta coherencia porque iba a presentar un trabajo, encontré más el significado de lo que había hecho. ¿Y dónde estaba el significado de eso? El significado para mí estaba en que justamente me había pasado eso. Yo había ido mirando un día
mirando otro día, y al tercer día saqué fotos, creo. Y creo que el sentido de eso está en darle el ordenamiento correcto a la labor fotográfica. Yo creo que la labor debe ser realizada así, debe ser mirando primero, volviendo a mirar y después fotografiando. Por supuesto que en el trabajo creativo existen otro tipo de procesos, hay otras formas de trabajo, todas válidas. Lo que yo creo que ha sucedido últimamente, es decir, estos últimos 4 o 5 años, la explosión de lo digital, nos lleva a que mucho más rápido fotografiemos y evaluemos lo que fotografiamos después de hacerlo. Y si bien yo termino evaluando lo que hice después también, pero era resultado de miradas. De alguna forma, yo quiero llamar de alguna manera la atención con esto, de que mi forma de ver la fotografía, encontrarle significado, es redescubrir visualmente el mundo, mirándolo, no pensándolo solamente. Hoy que se está, afortunadamente se ha masificado tanto la fotografía, y que cantidad de muchachos y de gente se pone a fotografiar, se incorpora a la comunicación con imágenes, yo creo que está bueno también reflexionar un instante sobre cómo mirar y mirar un poco más antes de apretar el botón del disparador. Por viejo me pasa esto, yo creo, un poco, porque es eso, de los años te llevan también a tratar de hacer las cosas un poco más lento, a disfrutarlas más, medís todos los momentos, tratar de saborear mucho lo que queda. Entonces, bueno, en ese buscarle el sabor visual también, me pasó eso de que empecé a ver que se me extinguía la luz, ¿no? Y que se iba a la penumbra. Cómo la sombra le va ganando a la luz. Llega un momento, es eso, como poco a poco la sombra la derrota y se transforma en la dueña de la noche. ¿Y está dentro de una línea de trabajos anteriores o te parece que hiciste algo nuevo? ¿Cómo lo relacionás con tu trabajo anterior? Mira, en general las cosas que yo he realizado han sido casi todas de estas características no tan pensadas. Quizás esta también me agarra un poco más experiente en algunas cosas. Entonces puede diferenciarse en que trato de ser más minimalista, de usar menos grandilocuencia. Hubieron otros momentos en los que nos gustaban las cosas más, impactaban, porque necesitábamos tamaños, o a veces algo más de color, unas cosas que pesaran más, o que las texturas fueran increíblemente ricas, ¿no? Ya creo que alcanza con concentrarse más en esas otras cosas que te decía recién, en esa temática de la muerte de la luz, o de la agonía de la luz, o la victoria de la sombra, algo así.
¿Cómo empieza tu formación como fotógrafo? Yo descubro la fotografía en el año 72, cuando nace mi primer hijo. Por la motivación del padre. Es decir, que la raíz familiar en mi crecer fotográfico está marcadísimo. Cuando van a ser mi primer hijo, logro comprar una camarita y comprarme una revista 18 y Andes, una Fotomundo, y empecé a mirar lo que era un diafragma, y ahí empecé a estudiar. Después me acerqué al fotoclub al poco tiempo y bueno, hice muchas relaciones y empecé a formarme. En el fotoclub estuvimos hasta el año 83 por ahí. Y bueno, después estudié mucho como autodidacta. En la década del 70 también empecé a estudiar color, porque no me satisfacía lo que conseguía como color. Entonces, ya en aquel momento, en el 76, fui a hacer un curso a Argentina de fotografía en color. Y bueno, comencé a hacer fotografía en color, y después de eso, bueno, pasé 20 años en un laboratorio de color y trabajando mucho, dedicado a una faz casi empresarial, netamente, de la fotografía. Y más que nada me he ido formando desde el 80 hasta acá, enseñando. Es decir, que la docencia es mi principal fuente de conocimiento. Es decir, siempre ha sido la necesidad de aprender la que me lleva a enseñar. Roberto, ¿cómo es que hiciste esta imagen de la sala? Bueno, tratando de ver un poco la lectura de la muestra, yo no tenía muy bien claro, tenía fotos que me costaban editar, darle ordenamiento. Entonces saqué una panorámica de la sala, la armé como una panorámica y después le fui poniendo las fotos. Ves que hay una muestra abajo, ¿no? Sí. Entonces fui poniendo las fotos en esos lugares como para ir ubicándome un poco. Y bueno, y de allí fui sacando alguna conclusión, como que los tamaños de estos tenían que ser unos, que estos tamaños tenían que ser otros. Con la ayuda, estuvo Analía de visita y estuvimos viéndolo juntos también con ella. Tenemos muy buen entendimiento y bueno, y después estas otras de acá como iban también a mostrarse. Es decir, que todo eso me hizo a mí llegar a la conclusión de cómo la tenía que mostrar. Ya sé que estas van más chiquitas, es decir, ese proceso fue un proceso interesante también para mí. Tienen un orden. Tiene un orden de lectura que tiene que ver no con una secuencia cronológica de la toma, sino con una secuencia posterior de lectura. Es decir, hay fotos que están al principio, que son las que yo saqué más tarde, y algunas que saqué, es decir, durante ese ratito. Esto fue, ya como te dije, una sesión. Pero, ves, si nos fijamos acá, el orden, la secuencia va a ser esta, ¿no? Así que tendríamos, esta es la primera foto en la que todavía la luz está viva. Después veo hay una secuencia con la sombra de una cuerda de colgar ropa que tiene que ver con símbolos de eso, pero más que nada con esa misma secuencia, hasta que se me empieza a escapar entre los colores, ¿no? Entre esto que tiene amarillos, y entro en esta etapa de esa otra parte donde ya la luz se me escapa del todo, se me empieza ahí es el fin. Y acá tengo solamente esos ocres, viste, oscuros, un cremita, y la luz no va quedando y hasta que no queda detalle más en el oscuro. Hasta que no queda más.